La relación entre población, cultura y economía. La población es el punto de partida. Son las personas que viven en un territorio, ocupan un espacio y transforman su entorno. En ese mismo espacio nace la cultura, las costumbres, tradiciones y formas de vida que caracterizan a cada comunidad. Y finalmente, la economía surge del uso que hacemos de los recursos disponibles. La manera en que trabajamos, producimos y comerciamos está profundamente marcada por el territorio y por quienes lo habitan. Así, la población, cultura y economía no son temas separados, son piezas de un mismo sistema. Para entender cómo se forma la identidad de una sociedad, la diversidad cultural y su relación con el espacio geográfico. Aunque muchas veces pensamos en la cultura solamente como tradiciones o costumbres, en realidad es un fenómeno que profundamente ligado al territorio donde las comunidades viven y se desarrollan. Para empezar, debemos responder la pregunta más básica: ¿qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural es el conjunto de lenguas, tradiciones, creencias, formas de arte y gastronomía que caracterizan a distintos grupos sociales. Esta diversidad no surge de la nada, es el resultado de migraciones, encuentros entre pueblos, mezclas culturales y procesos históricos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Gracias a estos intercambios, el mundo se ha enriquecido con múltiples formas de entender la vida, de expresarse y de relacionarse. La geografía juega un papel clave para comprender esta diversidad, a través de herramientas como los mapas temáticos, la cartografía y los estudios territoriales. La geografía mapea las distribuciones de etnias, religiones y lenguas en un país o región. Por ejemplo, en México podemos ver claramente cómo los pueblos indígenas, como mayas, zapotecos, mixtecos o nahuas, se distribuyen por regiones específicas. Esta distribución no es casual, está relacionada con la historia, el clima, los recursos naturales y las rutas de migración que estos pueblos han seguido durante siglos. Ahora bien, es importante analizar qué factores generan esta diversidad cultural. En primer lugar, las migraciones han sido una de las principales causas cuando un grupo humano se desplaza a un nuevo territorio. Lleva consigo su idioma, sus tradiciones y su forma de vida. También las conquistas han tenido un impacto enorme. La llegada de nuevos grupos puede mezclar, transformar o incluso reemplazar ciertas prácticas culturales. Cuando hablamos de desarrollo económico solemos pensar que hay indicadores como el ingreso, el empleo o la producción. Sin embargo, la base de estos procesos está en la geografía, porque el espacio donde vive una sociedad influye directamente en su capacidad para generar recursos, intercambiar bienes y mejorar la calidad de vida. En primer lugar, la ubicación es un factor clave. Las regiones cercanas a costas, ríos o navegales son rutas comerciales que suelen tener más oportunidades para el intercambio económico. Esto facilita la llegada de inversores, la creación de puertos, industrias y centros logísticos. Por ejemplo, ciudades costeras como Nueva York o Veracruz crecieron gracias a su posición estratégica, la que demuestra cómo la geografía puede impulsar el desarrollo. Otro elemento importante es la distribución de los recursos naturales. Las zonas con minerales, petróleos y tierras fértiles o con la disponibilidad de agua desarrollan actividades específicas como la agricultura, la minería, la pesca o la energía. Pero estos recursos por sí solos no garantizan el desarrollo. También se necesita una correcta gestión, infraestructura y políticas que inviten la explotación descontrolada de la información geográfica que permite identificar a estos recursos y planificar su uso de manera sostenible.
Voy a explicar la relación que existe entre la población, la cultura y la economía, y cómo la geografía y la tecnología nos ayudan a comprender mejor estos temas. Aunque parecen conceptos separados, en realidad están profundamente conectados y se influyen entre sí de manera constante. Para comenzar, es importante entender cómo se relacionan estos tres elementos. Primero, la población se refiere al conjunto de personas que habitan un espacio determinado. Donde sea que vivamos, estamos ocupando un territorio con características específicas: clima, recursos naturales, suelo, acceso a agua, entre otros. Sobre ese mismo territorio, la gente desarrolla su cultura. La cultura nace del lugar donde vivimos, nuestras tradiciones, costumbres, comida y música, y formas de convivir están ligadas al entorno donde crecemos. Finalmente, la economía se construye a partir de los recursos del territorio y del trabajo de la población. Las actividades económicas como la agricultura, el turismo, la industria o los servicios dependen de lo que ofrece el entorno y de las capacidades de las personas que viven ahí. De esta forma, la población ocupa un espacio, dentro de este espacio surge la cultura y con los recursos de ese espacio se impulsa la economía. Ahora, para que todo esto quede más claro, veamos algunos ejemplos concretos. Si en una región predomina la población joven, es más probable que exista una fuerza laboral amplia, lo que favorece el crecimiento económico, la apertura de empresas y la innovación. Por otro lado, si un lugar tiene diversidad cultural, esto puede atraer turismo. La mezcla de tradiciones, festividades, festivales, gastronomía y artesanías genera expresiones culturales que captan visitantes y producen ingresos económicos. Por ejemplo, son las zonas industriales. Estas áreas suelen atraer trabajadores de diferentes lugares, lo que provoca migración y, como consecuencia, una mezcla de culturas. La llegada de nuevas personas transforma no solo la economía del lugar, sino también sus costumbres y su organización social. Después de ver estos ejemplos, podemos pasar al papel de la tecnología geográfica en el estudio de estos temas. Hoy en día contamos con herramientas como el SIG, Sistemas de Información Geográfica, las imágenes satelitales y mapas temáticos. Estas tecnologías permiten observar cómo cambian las ciudades, cómo se mueve la población y cómo se transforman los espacios económicos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, con imágenes satelitales podemos analizar el crecimiento urbano, identificar zonas agrícolas, reconocer áreas industriales o incluso observar desplazamientos de población debido a fenómenos naturales. Los SIG permiten combinar información de población, cultura y economía en un mismo mapa, lo que ayuda a los especialistas a tomar decisiones más rápidas y acertadas. Puede construir escuelas, como mejorar el transporte, en qué zonas promover el turismo o en dónde es mejor invertir en infraestructura. Finalmente, podemos llegar a una conclusión clara. La geografía no solo estudia mapas o lugares. La geografía nos explica cómo vivimos, quiénes somos y cómo nos desarrollamos. Nos muestra por qué en algunas regiones se vive de cierta manera y cómo la población, la cultura y la economía se influyen entre sí para formar la identidad de cada territorio. Comprender esta relación nos permite tomar mejores decisiones como sociedad y entender que cada espacio tiene un valor y una historia que lo hace único.